Bienvenidos al broadcast en esta colaboración con AWS para hablar temas que tienen que ver con la tecnología. En este caso hablaremos de GenAI o Inteligencia Artificial Generativa. Y me da mucho gusto saludar en esta edición a Max Frank. Él es el Head of Mexico, Partner Organization de AWS. Max, gracias. Hola. Qué gusto. También nos acompaña en esta mañana, bueno, más bien cuando usted lo esté viendo, porque en el caso de los podcasts, pues es cualquier hora del día, así que, bueno, si ya es en la noche, qué bueno. Está Denis Génova San Juan, él es el CEO y fundador de Shell Digital. Gracias por estar acá. Gracias. También está Enrique Valladares, él es la TAM Senior Sales Director de Rackspace Technology. Gracias. Gracias, Rodrigo. Enrique, por estar acá. Y David Casillas Tobar, él es el CEO y fundador de Nix Technology. Gracias. Gracias a ti. Y bueno, quiero empezar, si se pueden ir presentando cada uno y sobre todo cuál es el ángulo. En el caso tuyo, Max, pues es muy obvio, pero de todos modos, el ángulo vinculado a la inteligencia artificial generativa. Max, por favor. Claro que sí. Bueno, yo a cargo de la comunidad de socios de negocios de AWS, pues dentro de las responsabilidades es tener una comunidad que abarque el stack tecnológico de AWS, al igual que las distintas industrias, ¿no? Entonces, definitivamente GenAI y inteligencia artificial es una parte importante del portafolio de servicios y por lo tanto el tener socios de negocios fuertes en la tecnología es importantísimo para nosotros. Claro. Y en ese sentido, Denis, bueno, cuéntanos de tu empresa y sobre todo cómo interactúan o cuál es el ángulo que tienen con GenAI. Sí, nosotros, la empresa está enfocada en Data y Analytics, de ahí ya pues el GenAI es como el efecto wow, ¿no? Con toda la data que tienes de los clientes, y también estamos enfocándolo mucho a mejorar la productividad de lo que los clientes hacen en su día a día. O sea, no tanto ese efecto wow que te decía, ¿no? Que lo que todo el mundo ve y demás, sino también pues hay muchas actividades del día a día que son como menores, que se pueden automatizar gracias al GenAI, y eso es lo que estamos un poco impulsando, ¿no? Más de cómo apoyamos a que la rentabilidad de las empresas vaya subiendo gracias a automatizar procesos en la operación diaria. Claro. ¿Y en tu caso, David? Mira, te platico un poco de Nix. Es una empresa que tiene 15 años. No me tocó abrirla cuando era en la universidad. Sin duda ha sufrido muchas transformaciones a lo largo del tiempo. Y desde hace varios años estamos muy metidos en temas de inteligencia artificial, machine learning y ahora GenAI. Nuestro enfoque hacia GenAI es que nosotros creemos que realmente es la tecnología más disruptiva que ha habido en los últimos 8 o 10 años, que tiene la capacidad de acelerar las empresas en cuanto a productividad, en cuanto a eficiencia, de manera muy importante. Entonces, por ello hemos reunido y hecho un grupo de personas que se dediquen a estos proyectos, a entender las empresas, a entender cómo podemos aplicar este tipo de tecnologías para acelerar y hacer eficientes, ¿no? Y mejorar los procesos de las empresas. Claro. ¿Y en tu caso, Enrique? Gracias, Rodrigo. En nuestro caso, bueno, Rackspace es una empresa global que provee servicios de nube y tenemos una división específica de inteligencia artificial y de metodología de implementación de este tipo de proyectos. Y bueno, para nosotros es sin duda, como lo comentaba Denis, ¿no? Es algo que hoy está transformando a las compañías y que para nosotros está siendo algo muy interesante de ofrecer hacia los clientes con casos de uso que pueden realmente transformar la forma en la que hacen sus negocios. Claro. Max, ¿y cómo empata esto, digamos, cuál es ese elemento que aporta el que México se convierta en una región de centros de datos, que tenga esta infraestructura, sobre todo vinculado pues a esto que ya decían, hay un efecto wow desde finales de noviembre del 2022 con el ChatGPT, que se convirtió en este catalizador, si bien como pues, ustedes como expertos y por sus trayectorias pues no es algo nuevo, necesariamente la inteligencia artificial como tal, la generativa sí que lo es, o bueno, relativamente ha sido muy rápido, pero ¿qué significa en términos de tener la infraestructura que hoy se encuentra en él? Claro, pues mira, uno, como lo platicamos en el capítulo anterior, pues bueno, temas de latencia, de experiencia de usuario, son grandes casos de uso para la región local, ¿no? Además de todas las empresas que por temas de resiliencia y soberanía de datos quieren traer su solución acá. Entonces, GenAI y tener las soluciones de Machine Learning en general, ¿no? Porque hemos visto que es una combinación de las dos tecnologías, se vuelve fundamental.
Entonces, una de las cosas que hemos impulsado y negociado en Seattle es adelantar muchos de los servicios de Machine Learning y de GenAI que generalmente en una región nueva se tardan un año en traerlos. Nosotros logramos traer alguno de estos desde el primer trimestre de lanzamiento de la región. Y la otra es que a través de todos estos socios de negocios empezamos a ver las necesidades de qué proyectos los clientes están retrasando o pensando todavía en otras regiones porque les hace falta algún servicio. Entonces, con estos ojos en el campo con los clientes, estamos haciendo los casos de negocio para adelantar todo el portafolio, ¿no? Y por el otro lado, la infraestructura de la nueva región obviamente trae nuevas instancias de cómputo con nuevos chips especializados. Entonces tienes toda la serie de Graviton, que es mucho más eficiente, que también se usa, no solamente son GPUs, pero también se utilizan estos chips para el entrenamiento y las inferencias, además de los chips que hace especializados Amazon con inferencia y training. Entonces todo esto lo juntamos para hacer un paquete completo para los clientes de México. Claro. Enrique, y hablando de infraestructura, ustedes que, bueno, son una empresa global, ¿qué significa, digamos, tener el despliegue de esta infraestructura acá en México, derivado de esta inquietud que seguramente muchas empresas, pues a partir de esto, da este fenómeno que se llama FOMO, ¿no? El de no quedarse afuera. ¿Cómo lo están viviendo ustedes y qué significa la infraestructura como tal? Bueno, sin duda, el que ahora tengamos una región de AWS en México hace toda la diferencia desde el punto de vista de inversión en el país, de acelerar la adopción que hoy tenemos en el país, que sí estamos rezagados sobre algunos países de América Latina. Entonces esto creo que nos trae una forma completamente distinta de operar y de llegar a esos clientes, como lo mencionaba Max, el tema de soberanía de datos, el tema de latencia. Creo que se tarda, ¿no? Siempre es una tecnología que tarda un poco de tiempo realmente en explotar en eso, pero ahora vemos digamos que un hambre, ¿no? De varios clientes de decir, oye, ¿cómo hago para moverme a la nube si la nube ya está aquí junto a mí, ¿no? No es lo mismo. Y bueno, nosotros, como comentas, desde el punto de vista global, incluso hay algunos clientes que estamos viendo mover de otros países de América Latina o fuera de América Latina hacia la región de México por, digamos que las características que tiene, ¿no? Entonces, sin duda estamos viendo una transformación en ese sentido en el mercado gracias a la inversión de AWS en la región. Claro. David, bueno, tú ya lo mencionabas, fundaste tu empresa hace 15 años y seguramente, bueno, pues con toda la evolución de la inteligencia artificial, pero luego llegó el famoso GenAI o la inteligencia artificial generativa. ¿Cómo has visto el nivel de madurez en términos de lo que te van pidiendo? Porque pues al inicio de 2023 muchas empresas no entendían necesariamente tanto. Todavía hoy me toca estar en algunos foros y dicen, ay, pero pues es que nuestra información propietaria no vaya a entrenar al modelo, y en realidad pues hay dos componentes, lo hemos venido hablando, la inferencia, digamos, el hacer preguntas, el entrenamiento, que es muy distinto y que no necesariamente tu pregunta en términos de una empresa va a entrenar un modelo. ¿Qué tan sofisticada estás viendo lo que te van pidiendo las empresas relativo pues a cuando empezaba el GenAI, que seguramente tú les decías, bueno, yo les venía diciendo hace tiempo que estamos en inteligencia artificial, pero ¿cómo ha sido? Mira, en realidad el tema de inteligencia artificial antes de que llegara el GenAI, ¿no? GenAI como tal, era como un tema mucho más que las empresas les daba miedo a entrar, ¿no? Explicar machine learning, modelos de predictibilidad, etcétera. Había muy pocas empresas que entendían el valor y iban por ello y verdaderamente les daba valor. Pero con GenAI fue completamente distinto. Como decías, se volteó la imagen de las empresas hacia la inteligencia artificial. Y lo que nos tocó a nosotros es que con Machine Learning, las empresas que hacían Machine Learning eran quienes tenían un centro de innovación o empresas muy avanzadas que tenían un departamento de innovación o startups, ¿no? En el mercado. Y GenAI es al revés. Las empresas que primero quisieron adoptar GenAI, que ellos también son las empresas más grandes, quienes nacieron de las iniciativas de las unidades de negocio, el cómo poder utilizar estas tecnologías para hacerlo, ¿no? Hay muchos datos que nos indican que GenAI ha sido una tecnología que las empresas han adoptado
10 veces más rápido que las tecnologías que vimos en el pasado. Y es porque hoy les aseguro que muchas empresas ya están usando, los mismos colaboradores usan ChatGPT o cualquier modelo que tienen en el mercado para hacer labores diarios y quizás sus jefes ni siquiera lo saben. Entonces, la adopción por estas grandes, de estas grandes empresas ha sido mucho más rápida, mucho más acelerada. Ves proyectos desde hace 8 o 10 meses, no pruebas de concepto, están tratando de entender cómo se hace, haciendo proyectos que realmente tengan, que estén dentro de estas organizaciones, ¿no? Entonces, sin duda, en nuestra experiencia, nos hemos encontrado una tecnología que las empresas entendieran tan rápido y estuvieran dispuestas a adoptarla tan rápido, y inclusive los mismos colaboradores lo están adoptando más rápido que la organización. Entonces, sin duda, para nosotros es un cambio de paradigma completo desde cómo permea la tecnología. Creo que ahora está permeando más de los niveles operativos hacia arriba que desde las áreas de tecnología hacia abajo, como era en el pasado. Claro. Denis, y en el caso en tu caso, en donde, bueno, pues te dedicas mucho al tema del análisis de los datos de las empresas, evidentemente, en la inteligencia artificial desde antes, pues siempre es casi lugar común decir el petróleo son los datos. Pero, y es correcto, pero de repente hay que entender también, pues ir sofisticando, digamos, la discusión, porque no es lo mismo el petróleo dulce que el petróleo crudo, que el que viene en shale o no, etcétera. ¿Qué tan sofisticado se ha vuelto la discusión de datos? Entendiendo además que, bueno, en la parte de la inteligencia artificial generativa, pues de una manera muy básica explicando, pues tienes que tokenizar un montón de datos para hacer la siguiente mejor predicción al respecto. Pero quizás en donde entran empresas en México que no tenemos realmente modelos fundacionales como tal, originarios, digamos, de una empresa mexicana grande, pero sí tienes que hacer esto que se llama fine tuning, ¿no? Es decir, cómo vas teniendo esta integración, qué tan sofisticada es la discusión que vas teniendo al respecto, y si han cambiado los interlocutores, porque a lo mejor antes era pues, alguien muy, el CTO, a lo mejor, a veces el CTO y el CIO son lo mismo, o sea, el director de tecnología o de información, digamos, o el Chief Information Officer. ¿Qué tanto ahora es con el CEO o cómo ha sido tu experiencia en estos últimos años? Es que sí, esto democratizó totalmente los datos, ¿no? Como tú decías antes, Machine Learning, como decía David antes, era más con el CDO, se empezaron a crear las posiciones de CDO en las empresas, que eso tampoco, o sea, vamos a una velocidad que ya se nos hace como que fue hace años, pero sí fue hace años, pero no hace siglos. Sí. ¿No? Esto empezó a democratizarlo. Creo que tenemos una oportunidad como empresa de tecnología para apoyar a los clientes a organizar la data, ¿no? O sea, antes tema data lakes, data warehouse era muy importante. Ahora es más importante todavía porque esto ahora todo el mundo tiene acceso a GenAI. O sea, ya es como dices, puedes meter ChatGPT, no le tienes que meter un tema muy complejo. Creo que hay otra área de mejora también, que es el cómo controlamos esto, ¿no? Que es otro reto importante que hay a día de hoy. Pero sí, las conversaciones están, creo que esto va a terminar, y desde mi punto de vista, el GenAI se va a convertir casi que en un commodity. O sea, porque pues, al final cualquiera ya puede generar código usando GenAI, cualquiera puede generar, a poco que empieces a generar un prompt, que lo metas en una herramienta, lo pases a otra herramienta y lo vayas mejorando, terminas desarrollando una aplicación que hace un año nosotros hubiésemos tardado un año, ¿no? Dice, la propuesta de desarrollo 8 meses. Ahora la propuesta de desarrollo son 2 semanas. Lo que hay que asegurar es que toda la información que esté debajo y que esté alimentando estas herramientas esté homogeneizada, esté gobernada, y luego enfocar también la parte de cómo gobernar las herramientas, ¿no? O sea, porque si no, creo que las empresas se van a convertir en un... O sea, va a ser dentro de 3 años ahora generé un problema mucho más grande porque no le puse control a que todo el mundo empiece a generar nueva información. Y como dicen, GenAI al final es como si fuera un ser humano, ¿no? Y hay veces que no decimos cosas tan ciertas. Entonces, ponerle control, y creo que las conversaciones se están yendo más a cómo organizar bien la data. Porque al final GenAI, por ejemplo, AWS tiene la herramienta de QuickSave, que es un BI en el que tú ya haces tus tableros con lenguaje natural diciéndole a una gráfica que haga esto. Lo que tienes que controlar es que la data
que te va a alimentar esas gráficas esté bien estructurada, bien ordenada, que esté todo, que toda la empresa esté apuntando a la misma información. Creo que ese es el reto que nos viene ahora. Fuera que la parte de GenAI creo que es muy importante, van a mover muchas cosas, pero al final pues es algo que se va a convertir desde mi punto de vista en un commodity finalmente. Claro. Max, en ese sentido, hablando de que sean un commodity estos modelos conversacionales de la inteligencia artificial, además esto avanza, pues me parece que ahora estamos grabando casi en la última semana de mayo, y nada más en las últimas 3 semanas hubo anuncios exuberantes de cambios y modelos que van avanzando muy rápido. ¿Cuál es el ángulo de AWS en términos de pues tener esta parte agnóstica, llamémosle así, vinculada a pues, los distintos modelos? Porque de repente pueden tener algunas características que pueden ser ciertamente diferenciadas. ¿Cómo lo ves? Claro. La cultura de Amazon está centrada en el cliente, ¿no? Es obsesión por el cliente y por lo tanto buscamos darle la mejor oferta al cliente. Dentro de nuestra plataforma Bedrock tenemos al día de hoy más de 100 LMMs. Y la oferta se sigue aumentando conforme se van haciendo disponibles, ¿no? Pero la otra también es el cómo haces el scale down, ¿no? Cómo haces cómo destilas estos grandes modelos a modelos más pequeños, utilizando y entrenados con los datos de tu propia empresa, pero ya en tus instancias, ¿no? Ya con información privada. Y cómo haces que estos grandes modelos entrenen estos modelos más pequeños. Entonces los hace más eficientes, los hace más costo-beneficio, mejor costo-beneficio, ¿no? Y bueno, vamos a seguir dando estas ofertas. Todo esto a través de APIs bidireccionales, cosa que hace que las aplicaciones empresariales y esos casos de uso masivos se puedan ejecutar de manera sencilla. Entonces la oferta va a seguir ampliándose y vamos a hacerla disponible para todos, ¿no? Además de esto, estamos haciendo disponible también nuestros propios modelos, que los hemos ido evolucionando. Ahorita también anunciamos Nova, que es multimodal. Hay unos que son muy sencillos, muy baratos, muy fáciles de implementar. Hay otros que manejan ya procesamiento de imágenes, procesamiento de video, ya cosas más complejas, para temas mucho más complejos que necesitan clusters grandes para poder hacer estos entrenamientos. Entonces, el objetivo es, de nuevo, basado en el cliente y con la obsesión del cliente, ir trabajando hacia atrás para darles la solución que mejor se ajuste a sus necesidades. Claro. David, en ese contexto, ¿cómo estás viendo o la estrategia y cuál es tu visión al respecto en términos de esta velocidad con la que avanzan los modelos? Porque, bueno, en el mundo de los emprendimientos, por ejemplo, cada que se hace un anuncio, a lo mejor se mueren 10 startups que tenían una idea, algo que querían hacer y que hoy pues se convierte en algo que está disponible hacia todos. Y a la hora de las empresas, ¿cómo entender en qué momento entrar y esos cambios tan rápidos que estamos viendo en los modelos, sus capacidades, pues nos pueden abrazar? Además en un entorno muy exuberante, porque si uno piensa, por ejemplo, R1 y a lo mejor alguien que dice, pues eso qué es, bueno, pues el de DeepSeek o que es muy abierto, si lo comparamos con Llama 3 o con los modelos que puede tener Google, los propios de AWS, etcétera. ¿Cómo abordar esa exuberancia de modelos y cuál es la recomendación en términos pues, de esa evolución? Es como una ola que va ocurriendo todo el tiempo, ¿en qué momento de la ola se puede entrar? ¿Cuál es tu visión? Mira, lo que yo te diría es la pregunta importante no es qué modelo es más grande ni qué modelos. La pregunta que yo te diría es ¿para qué lo quieres usar? Todos los modelos fueron desarrollados con visiones distintas y las empresas que están detrás los desarrollaron con visiones distintas de para qué querían su modelo básico, ¿no? Y para qué es bueno y qué problemas eran los que ellos querían atacar. Entonces, yo te diría, la pregunta no es qué modelo es más rápido ni qué modelo tiene una base más grande de conocimientos. La pregunta real es, ¿cuál es tu caso de uso? ¿Para qué lo quieres usar? Entonces, pues yo te diría, en el modelo fundacional puedes hacer el símil de estás contratando a una persona que viene de la universidad, pues ¿qué quieres que haya estudiado? ¿Con qué base de conocimiento quieres que nazca dependiendo lo que lo vas a poner a hacer, ¿no? Y en segundo término, te diría que lo que tienes que tener mucho en cuenta es la seguridad.
Y hoy estos modelos y la democratización tan rápida que tuvo, pues hace que de repente las personas no entendamos que hay ciertos modelos y tecnologías que cuando nosotros le decimos algo, le damos información, van a usar lo que le demos para entrenar tu modelo base. Entonces yo te diría, bueno, imagínate que tu caso de uso es voy a hacer las cotizaciones de mi empresa con GenAI. No quieres que tus precios lo estén a tus competidores, ¿no? Que le pregunten a la misma inteligencia artificial cuáles son. Y hay una diferencia, ¿no? Porque, digamos, en la parte, o sea, un modelo puede utilizar los queries o las inferencias para entrenar después, pero no está ocurriendo en tiempo real, ¿no? Y a veces está esa confusión, porque hay quien piensa, oye, ahorita le puse la cotización de mi empresa y pasado mañana ya está. No, en realidad, o sea, digamos, van absorbiendo las distintas empresas pues los queries, digamos, o las consultas que se van haciendo y con eso van entrenando a posterior, digamos, la siguiente versión del modelo. Pero no es que en tiempo real estás entrenando el modelo. Que tienes toda la razón. Y además tienes que tomar en cuenta que el reentrenamiento es costoso. Necesitas muchos ciclos de computación y de procesamiento para poder reentrenar tus modelos. Pero al mismo tiempo, ¿no? Hay casos famosos en donde CFOs han dado información financiera o han pedido a estos modelos que acomoden las cifras o etcétera. Y meses después, pues ya existe esa información en el dominio público de la misma, ¿no? Entonces, yo creo que tienes que tomar en cuenta el caso de uso, ¿no? Y el nivel de seguridad que quieres. Igual y no te importa que esa información sea de dominio público, o igual y sí. Y luego también o sea, porque a veces nos centramos mucho en la seguridad del modelo y bueno, pues hay red teaming, etcétera, o sea, hay muchos entornos altamente complejos, sobre todo porque las empresas, digamos, hoy entrenar un modelo pues ha ido reduciéndose en tiempo, pasó de miles de millones de dólares a cientos de millones de dólares y ahora no sabemos hacia dónde se va a mover. Pero luego también la conexión, digamos, de lo que estás preguntando, ese cable, digamos, o ese canal en el que vas preguntando puede ser un punto de vulnerabilidad. No sabes quién está recibiendo y viendo. La seguridad, ciberseguridad, digamos, en su entorno más tradicional, que cuando uno ve cómo se van sofisticando los ataques, siempre pues el típico password 1, 2, 3, 4 va a ser el punto débil, digamos, y el eslabón que no superamos. Denis, en ese contexto hablabas de que son un commodity, pero bien apuntaba David, bueno, son precios diferentes, ¿no? Si tú llamas un modelo caro, pues te puede, o sea, es famoso, digamos, el que dice, ¿por qué tengo esta factura de $100,000? ¿En qué momento? Ah, pues es que pusiste un modelo que cobra X centavos de dólar y al mismo tiempo esto está muy dinámico porque de repente tienes R1 que abre todo y dice, pues aquí están los módulos, haz lo que quieras y es básicamente relativamente gratuito en algunas partes y modificó la estructura de costos. ¿Cómo ves esta parte? ¿Cómo entender en este mundo en donde va cambiando muy rápido y además pues no sabemos si R2, lo digo de broma, el que venga después de DeepSeek, pues va a ser, pues va a destruir todo o va a cambiar el modelo de negocio de algunos modelos que eran propietarios y que hoy pues a lo mejor no es tan potente, pero sí tienes todos los ponderadores y toda la estructura para poder adaptarlo de una manera muy específica? A ver, al final, los que dicen que son gratuitos, digo, yo creo que nada es gratuito. Claro. O sea, al final, y se demostró experiencias pasadas, ¿no? Facebook era gratuito y pues sí, al final tenemos todo secuestrado en nuestras fotos y demás, ¿no? O sea, aquí creo que pasa lo mismo. O sea, al final, primero, no creo que sea un tema de que si son caros o son baratos. O sea, primero, como decía David, es más, a ver cuál es el caso de negocio. O sea, ¿esto cuánto me va a generar? Y otra cosa que hay que añadir, creo, a los dos componentes que decía David también es si mi empresa es capaz de asumirlo, ¿no? Porque también hace años se puso de moda como la información en tiempo real, ¿no? Eso fue como que hubo una ola de quiero que todo sea en tiempo real. Entonces tú tienes información en tiempo real que no puedes accionar, ¿no? Porque tu operación no te permite, por ejemplo, ¿no? De quiero recibir los pedidos de mis clientes en tiempo real. Ok, pero tú no puedes cambiar tu flota para que reaccione de la misma forma. Eso lo único que te está haciendo es estresarte, ¿no? Porque pues podría vender más, pero no lo puedo hacer. Entonces, ¿para qué haces eso? Creo que con GenAI es lo mismo, porque esto te va a llevar a identificar nuevas formas de llegar a los clientes, nuevos productos, nuevas soluciones, nuevas formas de cómo hago las rutas de reparto a una velocidad a la que no estamos acostumbrados y a la que la empresa tiene que ser capaz de asumirlo, porque una cosa es que agarremos el modelo más caro, ¿no? Porque, oye, nos sale el modelo financiero, dices, me voy a gastar $1 millón en esto y el retorno de inversión son $4 millones en un mes. Pero para hacer esos $4 millones tengo que
hacer cosas que operativamente son imposibles. Un nivel porque el sindicato no me deja, porque la propia operación de la empresa no me deja, porque mi proceso de fabricación no es capaz de asumir ese cambio que me está proponiendo, ¿no? Entonces, creo que no es tanto es barato, es caro, creo que sí es muy importante también tener las cosas gratis, siempre hay algo a cambio que estamos entregando, tener mucho cuidado con entregar información, porque luego puede pasar eso de que dentro de 3 meses nuestra información está pública, y evaluar sobre todo eso, o sea, el caso de uso lo voy a poder aplicar y no dejarnos llevar por lo que les decía antes, efecto wow. Pues sí, es que a todos, o sea, hay cosas que dicen, no, que nos vuela la cabeza, ¿no? De que las cosas nuevas que se pueden hacer, pero si luego al final no lo vas a poder aplicar, pues tampoco le dediques tiempo a eso, ¿no? Y creo que también aprovechar la velocidad lo que va esto para hacer pruebas rápidas, pruebas controladas, pequeñitas, pruebo, si fallo me voy a otra, pero creo que hay que adaptarse a la velocidad y no verlo al final como si es más caro o más barato, porque no da tiempo, creo, a día de hoy a hacer una comparativa. A la velocidad que van saliendo cosas, no sé si vieron, yo sigo un perfil en Instagram que la semana pasada dijeron es la semana de más anuncios de GenAI en la historia. Esta mañana dijeron que era la semana de más anuncios otra vez. Y la semana que viene volverá a pasar lo mismo. O sea, porque a esa velocidad que vamos, creo que hay un momento que ya no tenemos ni capacidad de asumir las herramientas que están saliendo, ¿no? Y creo importante también, dentro de esa vorágine de cosas nuevas que están saliendo, como que sí marcar una línea e intentar que esa línea medio la siga, ¿no? O sea, sí estar al pendiente de las cosas nuevas, pero tampoco dejarte llevar por todos los días tengo que... Ahora salió el R2 y entonces tengo que meter el R2 y quitar lo otro. A ver, vamos a hacer las cosas un poquito de orden porque si no esto nos va a comer. Sí, va a una gran velocidad. Enrique, hace un rato hablabas de las brechas que hay en América Latina, en México. Pienso obviamente Brasil, que es un país grande desde el punto de vista de población, pero además también de sofisticación, ¿no? Es otro entorno muy distinto al de México. Argentina de repente tiene mucho talento, es gran adaptación. Otros no estoy tan seguro, a lo mejor Chile, pero la escala es mucho más pequeña. Pero ¿cómo ves a México desde la óptica global en términos de esto que venimos mencionando? Pues por un lado tienes commodities, por otro lado no es tan importante la respuesta, sino como decía David, la pregunta en términos de qué le preguntas al modelo en función, no que le preguntas de una manera individual, sino que le preguntas desde el punto de vista del caso de negocio que tú quieres resolver. Claro. Y luego cómo se adapta, o sea, hay una parte en donde hay que entender muy bien pues qué quieres, cómo lo quieres y qué tanto lo analógico puede acompañar a estas nuevas herramientas. Pero en México, en este contexto de América Latina y ustedes como en una empresa global, ¿cómo ves y sobre todo qué ves en otros países, pensemos Brasil, Argentina, que no está presente en México o que hablabas de esta brecha? Bueno, ahí yo te diría que en la parte de GenAI, sin duda México está hoy, digamos que al mismo paso de los demás. O sea, ahí sí no hay una brecha tan grande. O sea, el requerimiento que tienen las empresas de adoptar esta tecnología el hambre es la misma. O sea, nosotros cuando arrancamos con toda esta metodología de GenAI y de data y empezamos a hacer las famosas pruebas de concepto, el crecimiento fue impresionante, ¿no? O sea, arrancamos un mes con 2 o 3 y a los 6 meses teníamos 40, 50 clientes que querían hacer esto. Y lo que estamos viendo es, todos están buscando lo que platicaban ahora, ¿no? ¿Cuál es el caso de uso correcto? ¿Cómo lo hago? Y en ese sentido hay casos de uso muy simples y hay casos de uso extremadamente complejos. En ese sentido, si tú lo comparas a nivel América Latina, yo te podría decir que es el mismo nivel de requerimiento. O sea, ahí sí, todas las empresas están buscando algo así. Yo creo que el gran reto es que tienes primero que tener bien claro lo que tú quieres hacer y después, como lo platicaban ahorita, hacer un retorno de inversión sobre eso que realmente te vaya a alcanzar la inversión que le vas a poner contra el beneficio que estás esperando de eso y que realmente lo puedas aplicar. Entonces, hoy, a ver, yo te puedo decir, en donde más operamos nosotros en América Latina
es Colombia y México. Tenemos algunas cosas en Argentina y Chile. Brasil no es un mercado que por lo menos ahora ataquemos, aunque es el mercado sin duda más grande de tecnología para América Latina. Pero si yo comparo esos 3 mercados, prácticamente tengo la misma cantidad de casos de uso en cada uno, en donde lo que nosotros estamos haciendo es justamente cuidar lo que platicábamos acá, es no solo armarlo que funcione, que te den los costos para tener el retorno de inversión, sino que lo puedas operar en el tiempo y que la data que tiene atrás sea la suficiente para alimentar ese modelo y tengas toda esa estrategia detrás de datos. Pero sí, en términos de mercado, yo te diría, México está ganando mucho camino en esa adopción tecnológica que va a jalar a todo lo demás. Porque si tú te mueves este tipo de modelos, tienes que hacer la transformación digital de la compañía completa. Entonces, para México creo que cae muy bien el tema de todo esto que nos está pasando en inteligencia artificial para ayudar a las empresas en la transformación. Claro. Max, ustedes destinan muchos recursos en AWS justo en esta parte de la evaluación, ¿no? En donde en un tablero muy fácil tú puedas ver, evaluar los modelos conforme van saliendo, ¿no? Porque, pues ya decíamos en las últimas 2 semanas, en la última semana se actualizaron muchísimo, van cambiando muy rápido, van evolucionando. ¿Cómo es esta parte, digamos, en lo que ustedes ofrecen en términos de tener la evaluación de todos estos modelos de una manera pues, relativamente sencilla? Claro, pues mira, hay ciertas variables que no, hablando de cuál es el caso de uso y cuánto una empresa está dispuesta a gastar, también cuál es su estrategia de sustentabilidad, requieren cierto entendimiento del consumo energético, cierto entendimiento de los tiempos de respuesta, ¿no? O sea, si tu intención es la experiencia de usuario, también cómo esos tiempos de respuesta afectan, ¿no? La cantidad de peticiones que puedes hacer, etcétera, ¿no? O sea, cuánto pueden escalar. Ahora, como toda la tecnología, ¿no? O sea, esta es una carrera y cada día viene algo mejor y a lo mejor te dura 2 semanas, un mes o 2 horas, ¿no? Entonces, sí buscamos esos indicadores para hacer más fácil a los clientes el tomar sus decisiones. Pero fíjate que creo que algo que no hemos tocado el día de hoy, que también es importante, es justo el mercado mexicano. También no todos están buscando utilizar los LLMs, ni todos están buscando desarrollar, ¿no? Hay muchos clientes mexicanos que lo que quieren es utilizar soluciones de fabricantes de software ya con un caso de uso muy enfocado a la industria, etcétera. Entonces, además de esa capa de verlo con los LLMs y todos estos análisis, también tenemos el marketplace, ¿no? De soluciones ya hechas, ¿no? Que le permiten al cliente pues ya resolver algo sin tener que meterse a toda esta complejidad, ¿no? O sea, hablando de democratizar la tecnología, que también lo habíamos platicado en el capítulo anterior, es, oye, ¿cómo hago disponible toda esta tecnología, pero para la pequeña empresa, para las empresas que no tienen científicos de datos, ¿no? Entonces tenemos más de 4,000 ofertas en el marketplace ya de soluciones hechas que no tienes que estarte quebrando la cabeza con toda esta complejidad. E inclusive integradores de sistemas como los que tenemos hoy aquí sentados también tienen sus ofertas paquetizadas que las suben a ofertas de servicios y ofertas de soluciones de software as a service que también ayudan, ¿no? Entonces, viendo ya la mezcla completa, lo vas complementando, ¿no? El seguir la parte intermedia de cómo evoluciona, que se mueve muy rápido, que además de aquí a que implementas ya proyecto, cambió, ya cambió muchísimo, ¿no? Entonces tienes que ir ajustando tu proyecto a lo largo del tiempo. Sí, y eso no es una ecuación menor en términos de ir tomando la velocidad, y por eso el tema, y sobre todo en jugadores no necesariamente inmensos, pues es opciones muy concretas, ¿no? En casos de uso ya probados, digamos, y que finalmente, pues, como ocurre un poco de repente con el software as a service, en donde tú ya sabes, quiero manejar mi nómina, bueno, pues mira, te ofrezco tal, ¿no? Y ya va ocurriendo, obviamente, ahora con estas nuevas capacidades. Pero te quiero preguntar, Denis, ¿qué tanto el tema de las alucinaciones sigue siendo un tema?
sobre todo porque conforme hemos visto la evolución de los modelos, pues de repente, justo ayer escuchaba a dos investigadores de Anthropic que tienen cloud, estaban hablando cómo pues ya alucinan bastante menos, pero a veces si tú le dices cuál es la posible respuesta, tienden todavía a decirte que sí o a tratar de complacer a la interacción. Y entonces siempre es un elemento este asunto de las alucinaciones, porque pues hay cosas en donde puedes tener cierto margen a tener información no necesariamente puntual en un chat de servicio al cliente, etcétera, y en otras en donde simplemente ni 3% de error es aceptable. ¿En qué etapa estamos en eso y cómo, digamos, cuando te lo preguntan, cuál es tu respuesta al respecto de, oye, pero esto alucina, no alucina, en qué etapa estamos y cómo atacar ese asunto? ¿Sabes? Alucinar, sí alucina. O sea, digo, y al final, GenAI es código que desarrolló una persona. Diga, millones de personas, ¿no? Pero al final tiene sesgos, lo mismo que tenemos nosotros, o sea entonces en el código inicial eso está, ¿no? O sea, y cada quien tiene sus pensamientos y eso al final se refleja en lo que hacemos, tanto sea en desarrollar código como en cualquier cosa que hacemos en la vida. Entonces creo que sí es importante, o sea, sí poner un gobierno, o sea, y dependiendo, como decías, del nivel de criticidad de lo que va a recomendar la herramienta, ver qué controles le pone, ¿no? O sea, igual hay que medir el riesgo de, oye, si le respondo a un cliente lo que quiere escuchar, pues eso me va a generar un desencanto del cliente a futuro que no es lo que estoy buscando. Es de si en la generación de código, por ejemplo, o sea, nosotros le estamos apostando mucho a generar código en este caso con Amazon Q. Bueno, pues ahí hay pues si generas el código, cuando vas a hacer el merge, pues hay que revisarlo antes, como que está controlado, ¿no? O sea, pues no es como que lo vas a soltar a productivo según te lo genera el GenAI. Entonces hay que medir eso, ¿no? O sea, qué pasos le vas a poner después a lo que haga GenAI. O sea, qué pasos hay después y en dónde tienes una interacción directa con un cliente final, si tienes que, o sea, controlar mucho eso. Y no dejar, o sea, irlo acotando también, o sea, entrenarlo para que pues, sea el menor número de alucinaciones. Pero que eso pasa, como tú dices, si le preguntas te va a responder lo que tú quieres y cuando le vuelves a cuestionar te dice, no, perdón, tienes razón. O sea, sí, pero es hasta un sesgo humano, ¿no? O sea, también nosotros, pues si preguntas, pues más o menos hoy nos está pasando, nos estás preguntando y más o menos es como, a ver qué es lo que Rodrigo quiere escuchar. Claro, o sea, sí. Al final pasa, ¿no? Pero digo, creo que es eso, es definir bien, o sea, en función creo que sobre todo en la cercanía con el cliente final, qué pasos hay en medio de control y sobre eso elegir bien el caso de uso, ¿no? Hay cosas, nosotros nos han pedido recomendaciones de medicamentos. Nosotros, por ejemplo, en eso no entramos. Sí. O sea, porque es un tema, no sé si moral, ético, pues... Y de riesgos regulatorios, ¿no? Porque las autoridades regulatorias en materia de salud en todo el mundo, acá en México y en Estados Unidos y en donde sea, es muy delicado, digamos. Hasta yéndote fuera del tema regulatorio, pues detrás también hay un componente ético que creo que también es responsabilidad de todos nosotros cuidar, ¿no? También decir, oye, hasta aquí sí se puede, ya lo siguiente no. Pero tenemos un caso de apuestas recomendadas y no era ni GenAI, eso era Machine Learning en algún momento. Y pues estar recomendando a la gente que apueste en base a sus comportamientos, está ahí en una línea un poquito medio... Y si empiezas a meter GenAI te va a empezar a recomendar cosas que pueda alucinar en algún momento. Y implicaciones de que alguien decida tomar una decisión porque se lo dijo una herramienta que justo alucinó en ese momento. Y te puedes... o sea, que inviertas todo tu dinero, ¿no? Claro. O sea, entonces... No, te puede incentivar. Hemos visto muchos casos. Digo, siempre los más extremos son los que más brillan. Yo creo que... Pero bueno, hay una que se llama Character AI, incluso que la demandaron, ¿no? Por una interacción con un adolescente. Otras que fue muy famoso, muy al principio de todo esto, se acordarán cuando a un periodista del New York Times, que entonces el nombre clave era Sidney, le dijo, divórciate de tu esposo y fuguémonos juntos. En fin, siempre hay, digamos, ponentes cognitivos, pues retos importantes.
Y luego también, y ahí te quiero preguntar, Enrique, algo que no solo es el modelo, vimos Grok recientemente que tenía un tema ahí pues, el genocidio blanco, alguna cosa del estilo, y básicamente era un error realmente en el código y en las temperaturas que habían puesto, pero luego también el sesgo de nuestros datos, ¿no? Y ahí hay un caso viejísimo, el de la policía de Chicago, que como sus bases de datos en el profile o identificación de posibles criminales, pues había un componente racista, diría inconsciente porque no es que nadie dijo, claro, somos racistas, pero obviamente si la data que tenías tenía este sesgo cognitivo, pues el resultado no va a ser muy distinto, ¿no? Y ahí también hay una discusión de las empresas y sus datos, cómo saber si tienes algún sesgo que te genera puntos ciegos o que te da resultados que no son los que estás buscando. Es que, o sea, yo creo que ahí, Rodrigo, en todo lo que tiene que ver con la ética de lo que estamos hablando, es todo un tema. Es todo un tema que tenemos que cuidar, como decía Denis. Y tiene que ver con la información que estás tomando, tiene que ver con el modelo que estás usando y tiene todo que ver con el resultado final, ¿no? Ahora que platicabas del tema de alucinaciones, los modelos alucinas y el tema es cómo opero eso y cómo me aseguro que el caso de negocio o lo que definí primero, que debe de tener un cierto resultado, porque es lo que estoy buscando, ¿no? Si hago un artefacto que haga mejor un proceso de compras o un análisis de pedidos o cotizaciones o análisis de imágenes para mantenimiento, todo eso, tú sabes que los resultados tienen que estar en ciertos rangos y si salen de eso, alucina el modelo. Entonces, el tema de operar y administrar en el tiempo el modelo es fundamental, porque primero te tienes que asegurar que tus parámetros de control no se salga el resultado, y si se sale tienes que modificar algo de cómo definiste. Y luego hablabas un poco antes en la plática, oye, ¿qué modelo uso? ¿No? Que platicaban, oye, cuando llego tengo que usar el mejor modelo para este caso de negocio. Listo, usé tal modelo, pero a lo mejor en el tiempo tienes que reevaluar si el modelo que estás usando debe de seguir ese modelo para ese artefacto o para eso que está operando. Entonces, en el tiempo tienes que revisar eso y al mismo tiempo la ética, la seguridad y la sustentabilidad. O sea, en este tipo de tecnología, si tú no cuidas eso, lo platicábamos ahorita, deja tú lo que te cueste, ¿no? O sea, la huella y el impacto ambiental que puedes tener de usar mal un modelo de GenAI puede ser una locura. Entonces, tienes que tomar en cuenta eso. Y en la parte ética, yo te diría, en la metodología que nosotros tenemos una parte de ética y precisamente lo que hacemos es revisar que lo que estás haciendo y el resultado que estás teniendo cumple esos parámetros. Y como lo decía Denis, o sea, pues sí, de repente hay que voltear y decir, no, eso no lo vamos a hacer, eso no lo podemos hacer. Y como decías, tiene que ver con los datos. El tema es, a mí me impresionaba eso, muchas veces con las empresas, oye, quiero hacer tal y tal y tal, y tú lo revisas y dices, pero no tienen los datos para hacer eso. O sea, no los tienes estructurados, no está ahí. Si no tienes esa información, o sea, ¿cómo te doy el resultado final? ¿No? Entonces, muchas veces esa discusión de analizar lo que hoy tú tienes para poner el modelo correcto y luego tener el resultado correcto y cuidar estos tres componentes que te platico, digamos que es parte de lo que vivimos aquí, los que tienes en la mesa todos los días. Y es interesante, Max, ahora que mencionó Enrique el tema de la ética, porque el ser consumidor céntrico, como en el caso de ustedes, que es uno de los motores claves de Amazon en general y de AWS, pues te haría, teóricamente, si entiendes bien a tu consumidor, pues no causarle daño. Y entonces, si estás pensando en el consumidor siempre, muchas cosas vienen inherentes, pero también es un mundo muy complejo, ¿no? Porque pues estamos en una era en donde estamos avanzando con tecnologías que no necesariamente pues habíamos pensado que iba a ser así, y la interpretación de lo que es mejor para un cliente, por ejemplo, a lo mejor si le das un medicamento a tiempo, pues le va a hacer un gran bien, pero también hay un rango en donde si eso falla, pues le va a hacer un mal definitivo, es decir, alguna situación muy grave, y entonces toda esta parte pues se vuelve bien complicada, ¿no? Sí, definitivamente el uso ético de la inteligencia artificial es fundamental, ¿no? Por eso hay que utilizar los guardrails, ¿no? Realmente muchas de las cosas que platicamos ahorita de las alucinaciones se pueden evitar
dedicándole unos cuantos minutos a meter esos guardrails, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros ponemos disponible a los clientes ya, simplemente con dar un clic, ya hay varias listas predeterminadas, ¿no? De las cosas clásicas de odio, de insultos, etc. Que inclusive puedes hacerle un fine tuning, ¿no? Decir, oye, a ver, mira, en el tema de odio voy a ser muy estricto y no voy a dejar pasar nada. En el tema de insultos, bueno, sabemos que de repente cuando hay conversaciones de los clásicos de fútbol, pues bueno, se calientan los ánimos, pero a lo mejor das un poquito la ventana abierta, ¿no? Pero bueno, toda esa ética de cómo vas a usar tu inteligencia artificial, o sea, bueno, tú como integrador, tú como cliente, tienes que tener esas reglas bien claras de qué se permite, qué no se permite. Desde luego, tener siempre un human in the loop, ¿no? Que estés justamente lo que decía Enrique, ¿no? O sea, en el tiempo te tienes que ir asegurando de que las cosas se mantienen y que las alucinaciones están a un nivel bajo. Y pues, como decía Denny, oye, nosotros no nos batemos en el tema de medicina. Tú puedes crear tus propias reglas muy fácilmente diciendo, mira, cuando vengan este tipo de preguntas y pones 2, 3 ejemplos, la respuesta es, nosotros no damos recomendaciones. Entonces, es dedicarle, obviamente, con el expertise que tienen aquí los señores, pues es más rápido y más fácil, ¿no? Pero realmente es muy sencillo poner esos guardrails, hay que aprovecharlos, ¿no? Verlo así como el boliche y sus barreras para que la pelota no se te vaya por donde no quieres que se vaya, ¿no? Y un poco ya lo decían también, ¿no? Cómo empiezas con casos de uso muy concretos en donde el margen para equivocarte puede existir y entonces, si eso tiene éxito, pues lo puedes ir creciendo en el tiempo. David, y te quiero preguntar eso, ¿cuál podrías citar como un caso de éxito concreto de la utilización de GenAI en una empresa? O sea, algo que hayas visto que digas, este es un caso de éxito ya, en este mundo no se puede decir esto está probado porque esto va cambiando muy rápido, pero uno que digas, pues este es un buen ejemplo. Pues mira, la verdad es que hemos hecho varios, pero la generación de código es uno muy importante para nosotros. Nos llegó una empresa diciendo, oye, tengo procesos muy viejos, una empresa muy grande, del sector financiero, tengo procesos muy complejos en tecnología que instalé hace 25 años, ¿no? Y mi código fuente pues, está en un lenguaje en COBOL, ¿no? Exactamente, COBOL o SQL muy viejo, pero es tanto código de mis operaciones diarias que el pensar transformar lo que he desarrollado durante 10 años al modelo de nube actual, pues es imposible, ¿no? Necesitaría un ejército de programadores que lo vea, lo lea y me lo traduzca. Entonces diseñamos un proceso con ellos para utilizar inteligencia artificial generativa que hiciera varias cosas. Uno, transformar el código en una versión con la misma lógica, agregando la lógica que necesitábamos a versiones actuales. 2, documentar el código, ¿no? Para que las nuevas generaciones de ingenieros que llegan a esa empresa pues tengan por dónde empezar, ¿no? Y 3, automatizar ciertas partes de las pruebas que necesitábamos para saber que el código, ¿no? Porque al final del día tenías procesos que quizás tenían 6,000 hojas de código, ¿no? Y a ver, haz el caso de prueba de eso, que nos ayude a hacer los casos de prueba y probar lo que necesitábamos para poder, de cierta forma, garantizar que el código haga lo mismo. Entonces, este caso de éxito nos gusta mucho porque pues es un proyecto muy importante para la compañía que lo llevó a hacer ahorros importantes al subirse a la nube de forma serverless y en otro tipo de forma que tener todo concentrado en un cluster gigantesco. Y un proceso que pudo haber llevado varios años, ¿no? Lo redirigimos en 60-70% utilizando la inteligencia artificial generativa. O sea, el ahorro que generó dentro de la empresa en temas de mainframe tecnológico que necesitaban, etcétera, fue muy importante. Claro, es un gran caso. Enrique, ¿cuál sería un caso que tú has observado así muy concreto? Estaba pensando justo eso, dije, seguro va a preguntar. A ver, hay varios. A mí creo que uno que podría platicar interesante es una empresa de manufactura en donde lo que se hizo fue un análisis de imágenes para hacer las revisiones que tenían de compliance sobre el mantenimiento de las plantas. Entonces,
normalmente cómo funcionaba es que ellos tenían una serie de personas, un grupo de personas que estaba en el área de riesgos, iban a hacer una inspección en una planta y en esa inspección iban revisando si había humedad o si había cualquier tema de mantenimiento. Entonces sacaban fotos y después eso lo analizaban internamente y semanas después determinaban cuál era el nivel de riesgo de lo que habían encontrado y cuál era el siguiente paso que debían de tomar. Si era un tema, por ejemplo, una humedad, que entonces tenían que hacer a lo mejor hasta un cierre de planta para modificar eso, porque tiene un riesgo muy alto, porque estaba cerca de la instalación eléctrica, lo que fuera, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue un artefacto que tú sacas la foto, usamos un modelo de análisis de imágenes, que con eso te trae de regreso qué nivel de riesgo tiene eso y cuál es el siguiente actividad que tienes que tomar. Y lo que antes tomaba semanas, ahora toma minutos. O sea, tú tienes el informe de todo lo que pasó con eso en menos de 10 minutos y le puedes avisar al área de mantenimiento que lo pueda modificar, ¿no? Entonces, ese es es un buen ejemplo, Denis. Pues no te quiero decir exactamente. Ya, dijeron varios, a lo mejor se parece al tema del código, etcétera, pero ¿cuál sería uno que...? Y sobre todo porque puede ser inspirador, ¿no? O sea, como que hablamos en abstracto y luego las alucinaciones y entonces la gente dice, ¡ay, qué miedo! Pero al final ya empezamos a ver casos de uso muy concretos y por eso. Yo creo que, o sea, principal me iría al tema del desarrollo código. O sea, y uniendo un poco con temas que hemos hablado antes, la nueva región en México, que tú decías, México está un poquito, igual en GenAI, estoy de acuerdo, no estamos tan retrasados, pero en moverse a la nube mucho comparado, por ejemplo, con Brasil. Creo que se viene un efecto que es, los bancos se van a empezar a mover a la nube, porque pues, ya tengo los datos aquí, ¿no? Estoy regulado, los tengo que tener en México. Eso va a ser un efecto de arrastre de todo el resto de empresas, porque si una empresa, si un banco se movió a la nube y yo le deposito mi dinero al banco, entonces eso es seguro, ¿no? Eso creo que es como una relación que tenemos en el cerebro muy, muy rápida de, entonces ya tengo que empezar a pensar en moverme a la nube. Y lo que nos vamos a encontrar son empresas así, que tienen desarrollos de cuando COBOL con suerte, ¿no? Exacto. O sea, los casos buenos es COBOL. Entonces, quitarles el miedo de migrarse a la nube, porque con estas nuevas herramientas tienes dos cosas. Una, o hacer la migración o hacer una modernización y que sea, ok, entendamos el caso de uso de para qué usas esa aplicación, la herramienta que tenga. Igual es mejor construirla desde cero, pero es que construirla desde cero te va a llevar semanas. Claro. Antes te llevaba, no, pues no voy a hacerlo, esto es una locura. Primero, no me voy a ir a la nube porque a saber dónde está la nube. Ahora ya por lo menos saben que está en México. Otra era es que le estoy pegando al core de mi negocio. Entonces ahora creo que esas modernizaciones de soluciones anteriores, unido a la inversión que está haciendo AWS en México, creo que es algo que tenemos que aprovechar todos los que estamos aquí, ¿no? O sea, luego ya le meteremos no sé, estaba pensando, ¿no?, en casos así como, o sea, hacemos cosas, nosotros hemos hecho de identificación de testigos para anuncios de televisión, ¿no? Para poder decir, el anuncio salió en tal momento. Estamos haciendo ahora una prueba de concepto para identificar las estadísticas de partidos de béisbol y de fútbol en tiempo real, y entonces te va diciendo según va dándose lo más avanzado de la de béisbol. No le entiendo al béisbol, pero la gente de béisbol dijo, buenísimo. Te da como estadísticas, ¿no? En base a la persona que le va a dar y quien está tirando la pelota, debería de pasar esto. O sea, que son cosas como muy, no, eso que les decía antes, wow, no. Oye, formación en empresas estamos haciendo también, ¿no? De que te tienes que leer manuales y manuales de procesos, que hoy se los metes a inteligencia artificial, le dejas que haga preguntas. Aquí no tienes alucinaciones porque está acotado. Ajá, porque no hay, o sea, la información es esta. No sale a internet, no sale a ningún lado. Estos son todos los manuales. En vez de tenerte que leer, no sé, 5.000 páginas, bueno, pues te pongo un chatbot en el que puedes estar preguntando, ¿no? Y creo que también eso es importante en la hora de GenAI. Otra vez, y lo decías tú antes, la data que tenemos y a qué le estamos dando acceso. Claro. Y también hay que identificar
el histórico de data que tenemos entrenando nuestro modelo. Porque también igual nuestra data histórica es totalmente diferente al día que tenemos hoy, ¿no? Y había un caso también es que se empiezan a hacer recomendaciones. Si tú vas y preguntas a internet una recomendación del CEO de una empresa, va a ser americano, blanco y de 60 años. Porque esa es la historia. O sea, eso es lo que dice el internet, ¿no? O sea, por mayoría, eso era lo que había. Pero hoy el mundo no es ese, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado con la recomendación que te da en base a qué data le metiste. Claro. Sí, siempre he pensado esta metáfora, ¿no? Que dice, nadie quiere ser un pavo antes del Día de Acción de Gracias. Porque tú ves la data de ese pavo y dicen, nos alimentaron, nos inventaron medicina. Sí, nada más que es un día antes de Acción de Gracia y va a desaparecer. Entonces la data pasada no necesariamente dice data futura, a veces sí, a veces no, y hay que entender en qué momento sí, en qué momento no, y eso es importante, ¿no? Pues si no puedes ser un pavo antes del Día de Acción de Gracias y vas feliz a convertirte en la cena. Max, ya por último, hemos hablado mucho de estas brechas, digamos, son discusiones relativamente sofisticadas, no tanto, pero sí que hay una enorme oportunidad de saltos de rana, ¿no? Es decir, empresas que a lo mejor estaban en una discusión muy anterior, bancos, a lo mejor instituciones financieras que decían, pues, si tú las ves y ves a algunos de sus competidores, dicen, pues está 3 pasos atrás. Sin embargo, súbitamente con nuevas soluciones puedes dar saltos si sabes entender muy bien la discusión, si sabes diagnosticar bien el problema y aplicar la tecnología. ¿Qué dirías, digamos, de lo que implica para AWS, uno, la priorización de México en este momento de tener una región de centros de datos, que esa es la infraestructura, pero también habla mucho del foco que le ponen a un mercado como es el mexicano? Claro, definitivamente coincido con Enrique, ¿no? El Latinoamérica, México en el tema de nube va unos años atrás. Y ahorita ya nos alcanzó la siguiente ola, ¿no? Que es GenAI. Entonces, estamos en el momento indicado para recuperar esa brecha, ¿no? O sea, creo que ahorita se puede acelerar la transformación digital de México. Mira, hace unos meses estábamos en una mesa redonda con varios CIOs de empresas importantes en Monterrey y estábamos hablando de transformación digital y de repente un CIO me dijo con mucha pena, me dijo, Max, es que en mi empresa todavía hacemos muchas cosas manuales con formitas y no podemos digitalizar, no nos da la vida. Bueno, pues ahorita con estas herramientas de Machine Learning y de GenAI, ya puedes reconocer fácilmente las formas, las puedes automatizar, puedes generar los workflows. O sea, realmente puedes ayudarle a la productividad de nuestras empresas de manera importante hoy que más lo necesita México, ¿no? Y también, eso es hablando hacia la operación de la empresa, hablando hacia su oferta y a su innovación, hacia sus propios clientes, pero también en el plano personal dentro del trabajo, ¿no? Donde, ¿cómo le ayudas a cada empleado a que utilice el GenAI, pero el empresarial, no el de consumidor, sino el de, ¿no? Ya lo decía David, oye, pues, a ver, lo puedes permitir o lo puedes prohibir. Si lo prohíbes, seguramente lo van a estar utilizando, pero o sea, ya no lo puedes controlar la calidad, la ética, los guardrails, etc. Entonces también el ayudar a tus empleados a que conozcan la tecnología de GenAI, que le pierdan el miedo, que jueguen con ella para mejorar tu propia productividad como empleado, va a ser fundamental, ¿no? Entonces, México, por su tamaño de economía, no está donde debería de estar versus otras tecnologías en el mundo de IT, ¿no? O sea, México debería ser el número 2 en muchas cosas. Hoy tenemos la gran oportunidad para recuperar el tiempo Claro, y quizás ya nada más dejo ahí planteado el tema, pero lo decía David, de repente alguien puede pensar y al interior de las organizaciones, oye, estoy utilizando esta herramienta que me va a sustituir, y en realidad en el ejemplo que ponías, David, pues era una tarea que el banco ni siquiera iba a cometer, o sea, ni siquiera es que iba a contratar a 18,000 programadores, hoy lo hizo y habilitó, a lo mejor contrató a 3, pero sobre todo va a hacer que esa frustración que seguramente tienen mucho los de sistemas en términos de, pues es que este sistema es viejísimo y no sirve de nada y no puedo conectar los puntos del crédito hipotecario y la tarjeta de crédito, pues hoy lo puede hacer y genera pues más abundancia de riqueza. Ya en el futuro, horizonte mediano plazo, que mediano plazo ahora son 10 años, ¿no?
Pues quién sabe qué vaya a pasar, pero por lo pronto hay grandes oportunidades y creo que con ese mensaje me quedo. Muchas gracias a los 4 por estar aquí en este podcast. Un placer, muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos. Bueno, este ya se acaba, pero habrá otra serie. Si el tema le interesa, distintos ángulos lo estaremos abordando. Así que gracias por estar con nosotros en este capítulo del podcast.